Un gusto compartir con ustedes una nueva presentación del Instituto de Promoción de Carne Vacuna. Mi nombre es Adrián Bifaretti y soy jefe del Departamento de Promoción Interna del IPCBA. Agradezco la invitación cursada desde el Foro Argentino de Genética Bovina. Mi charla va a estar orientada más que nada a los aspectos vinculados al marketing de productos cárnicos en los escenarios que nos toca atravesar por estos días. Lo primero que quiero decir es que la carne vacuna siempre ha tenido una instancia en donde ha debido defenderse, ¿sí?, de cuestionamientos. Aquí tienen un artículo del año 94 en Clarín Rural, en donde en ese entonces la principal preocupación pasaba por el impacto en el colesterol y los cuestionamientos venían por el lado de las grasas de la carne, y la carne siempre defendiéndose. Fíjense desde cuándo a la carne vacuna le toca defenderse. Hoy en día estos cuestionamientos se han extendido no solo a cuestiones que hacen a la calidad nutricional del producto, que muchas veces es un cuestionamiento totalmente sin fundamentos. Se han extendido más allá de estas cuestiones a otros aspectos más de carácter ético o moral, y en donde empiezan a aparecer, se la culpa a la carne vacuna por maltrato animal, o se la culpa también por cuestiones ambientales, ¿no? por aspectos relacionados a un posible daño del medio ambiente, insisto, muchas veces sin argumentos o con mala información o desinformación. Y siempre está la carne defendiéndose. Aquí hay un comunicado del IPCBA que hemos sacado desde el IPCBA, poniendo información científica sobre la mesa, en donde resaltamos la sustentabilidad de nuestras carnes, en este caso puntual ante directamente un marco institucional ya de promover los lunes sin carne, tanto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como por parte del Ministerio de Ambiente, ¿no? Pero, insisto, estos primeros conceptos para decir la carne vacuna es un producto que siempre tiene que andar defendiéndose, lamentablemente. En este contexto, como yo digo, y comparto, ¿no?, de tiempos confusos, con mucha digitalización y con la pandemia encima, muchos consumidores se encuentran desconcertados, con mucha incertidumbre, y acá traigo a colación una publicidad de Burger King, en donde justamente haciendo referencia a esta confusión, la plantea como un espacio ideal, por ejemplo, para probar productos de origen vegetal, ¿no es cierto?, sustitutos a la carne vacuna con productos de origen vegetal. Estos tiempos confusos o esta confusión del consumidor se incrementa aún más en un marco de conversaciones de redes sociales con muchísima mala información y desinformación de parte del consumidor. Acá hay también un ejemplo de no hace mucho tiempo, el caso de la acusación a Biden de haber manifestado la necesidad de reducir el consumo de carne vacuna, y esto no es así. Esto ha sido una fake news, así que como estas hay muchísimas, y muchísimas en el sector alimentario y muchas relacionadas a lo que es los productos cárnicos en particular. Son verdaderamente tiempos confusos, y muchos se aprovechan de esta situación para tratar de impulsar o promover distintas filosofías de vida y distintas formas de entender la alimentación, con mucho peso de influencers o celebridades que adoptan estas posturas y que llegan inclusive a casos extremos. Yo ahí le estoy poniendo un ejemplo ya de lo que se denomina hoy en día vegasexuales, es decir, personas que hasta no quieren o no tienen intención de tener relaciones sexuales con gente que se define con una conducta alimentaria carnívora o omnívora, ¿no?, que come carne. Fíjense el extremo de hasta dónde se está llegando con este tipo de cuestionamientos, ¿no? En este marco de confusión también es cierto que todos los movimientos activistas, ya sean ambientalistas, los veganos, animalistas, antiespecistas, y la lista se agranda, empiezan a convencer a los estamentos políticos. Yo mencionaba hace un rato el tema de lunes sin carne, y esto es como que uno va dimensionando que hay
un camino o etapas que se van sucediendo, donde primero sí aparecen declaraciones apoyando o adhiriendo a la consigna lunes sin carne. Inmediatamente después empiezan ya a aparecer acciones más concretas que empiezan a correr a la carne de la dieta, ¿no es cierto? En el caso de Francia en estos momentos, durante la pandemia se ha despertado una polémica justamente porque se ha quitado la carne del menú escolar, y esto ha traído bastante polémica a nivel política. Pero, insisto, lo que quiero marcar es la instancia o las etapas que uno va viendo que se van sucediendo en esta cuestión de institucionalizar y de politizar de alguna manera esta cuestión que solamente no está en manos de movimientos o activistas, sino que se empieza ya a trabajar a nivel legislativo, ¿no es cierto?, ejecutivo. En este contexto también me gustaría marcar esto, ¿no es cierto? Tras que éramos pocos aparece la carne trucha, como yo le digo, es decir, carne o pseudo carne que intenta suplantar o sustituir a la verdadera carne vacuna. Yo siempre digo, bueno, en tiempos confusos, carne argentina, carne de verdad, esa debería ser el mensaje de nuestra carne, ¿no es cierto? Pero empiezan a darse situaciones en donde esto no es ciencia ficción, esto ya es real, y en donde esto ya pasa o va más allá de un discurso o una filosofía de vida manifestada por movimientos activistas, sino que ya hay empresas muy grandes interesadas en este negocio, y hay personas con mucho poder o muy influyentes, como Bill Gates. Hace muy poquito también hizo una declaración de que en principio los países desarrollados deberían comer ya todos carnes de origen sintético. Y obviamente hay de su parte un interés en el negocio, ¿no es cierto? Cuando desde las asociaciones agrarias juveniles de España se critica al presidente de España por favorecer de alguna manera la industria de carne artificial, estamos hablando de que ya están visualizando este problema, ¿no? Detrás de Bill Gates o detrás de Amazon o detrás de otras empresas tecnológicas, se empiezan a visorar que encuentran posibilidades de negocio en todo lo que son los sustitutos alternativos a la carne vacuna. Y bueno, ahí me parece que el sector de ganados y carnes debería empezar a tener esta mirada, ¿no? Más allá de pensar si tienen implicancias o no las posturas veganas o vegetarianas. Me parece que hay que pensar que hay aquí un competidor extrasector, que el sector no lo tenía, y que bueno, frente a eso hay que resaltar o hacer valer una contraposición de modelos, ¿no? Si la gente va a querer para su alimentación en el futuro un modelo de negocios donde pocas manos y muy poderosas, magnates tecnológicos, van a empezar a manejar y administrar todo lo que es la alimentación, o por el contrario vamos a proponer y vamos a aceptar como consumidores un modelo en donde uno toque otros aspectos de la sustentabilidad, que de hecho la ganadería argentina la tiene, pero también trabajar los otros aspectos, ¿no? La sustentabilidad desde el punto de vista económico y sobre todo desde el punto de vista social. Bueno, hay que empezar a contrabalancear a esa propuesta tecnológica un modelo con mucho más contenido social, un modelo mucho más inclusivo, y creo que la gente va a aceptar eso y hay que usarlo como un elemento a favor para la promoción de la carne vacuna. La otra cuestión que me parece que es, en estos momentos hay que trabajar y mucho, es resaltar que las vacas han seguido pastoreando y lo han hecho de manera sustentable. Hay otras fuentes que son mucho más emisoras de dióxido de carbono y otros gases de efecto de invernadero, y además la ganadería argentina está demostrando tener con qué poder hablar ya de créditos de carbono, ¿no es cierto? Es cierto que falta más trabajos científicos que avalen esta consideración, pero nuestros suelos ganaderos tendrían mucho potencial de secuestrar carbono, como hay algunos trabajos de Ernesto Bigliso y otros investigadores que ya lo están demostrando, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hay que trabajar con este conocimiento científico y esta evidencia
sobre la mesa. Yo les mencionaba también el tema de carne trucha, y bueno, y ahí me parece que se viene toda una batalla, no solo comercial y no solo comunicativa, sino también una batalla que debe dar el sector de ganados y carnes a nivel legislativo. En otros países ya están, o hay ejemplos respecto a esta cuestión, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, en el mismo Uruguay, en donde la pelea, entre comillas, se da desde el nombre, ¿no es cierto? Y yo comparto que los productos que digamos, no tienen en su composición productos cárnicos verdaderos no pueden llamarse carne, y entiendo que esto va a preservar de alguna manera o va a ser más transitable esa competencia que se le viene al sector de ganados y carnes a futuro. Yo quiero terminar con dos ejemplos, más allá de las consideraciones que he hecho. Pero quiero terminar con dos ejemplos de por dónde entiendo que debería ir la comunicación o el marketing de la carne vacuna y del sector. Pongo un ejemplo de afuera, que es del Canadian Beef, en donde claramente están apuntando a las generaciones más jóvenes, al uso de redes sociales para apuntar al segmento de mercado de menor edad, que es donde más se tiene el problema de merma de consumidores, ¿no?, de productos cárnicos. Lo pongo como un ejemplo muy inteligente que está traído del último workshop de marketing internacional que organizó el OPIC y donde participó el IPCBA también con una presentación. Y cerraría con esta filmina como disparadora de mi presentación, ¿no es cierto? En donde me parece que tampoco hay que entrar en conflictos o en discusiones o en debates con aquellos que plantean otra forma de alimentación, que lo mejor que puede hacer la carne vacuna es trazar puentes, es buscar mensajes conciliadores, en donde, bueno, ahí hay simplemente un ejemplo del IPCBA para fines del año pasado, pero para las fiestas, en donde dice, como dice ahí, ¿no?, celebremos con la carne que nos une. Entonces, reitero, no tiene sentido ir a la pelea o al conflicto. La forma de llegar con un mensaje conciso y claro a aquellos que están indecisos y que tienen posibilidades de dejar de lado de la carne, me parece que este es el camino desde el IPCBA, desde la carne argentina, para trazar puentes y para tratar de hacer que la gente siga consumiendo carne. Esto ha sido simplemente una charla disparadora. Desde ya quedo a disposición de preguntas y respuestas. Y bueno, muchísimas gracias al foro por la invitación cursada al IPCBA.